Las estaciones de mando del Imperio Galáctico flotaban en silencio sobre el mundo capital de Coruscant. Desde estas estaciones, cada movimiento en la galaxia era rastreado. Cada nave tenía una identidad, un código, un lugar en el registro interminable del Imperio Galáctico. Nada pasaba desapercibido. Nada podía existir fuera de los registros. Esa era la regla. Esa era la creencia. En un turno ordinario, en lo profundo del centro de monitoreo, un joven oficial, el teniente Lara, notó algo inusual en las pantallas de largo alcance. Al principio, pensó que era un error. El punto era débil, casi oculto en la estática. Reinició la pantalla, pero la marca permaneció. Hizo zoom. La forma era clara ahora. Una nave estaba entrando en alcance. El oficial frunció el ceño. Buscó en la base de datos su código de identificación. No apareció nada. Lo intentó de nuevo, pensando que quizás lo había ingresado mal. Pero de nuevo, la pantalla mostró el mismo resultado, sin coincidencias. Cada nave tenía un registro, desde el transporte más pequeño hasta el acorazado más grande. Esta no tenía ninguno. El oficial llamó a su superior. Juntos, estudiaron la señal. Verificaron la frecuencia, la forma, la firma de propulsión. Nada coincidía con las naves imperiales. Nada coincidía tampoco con los diseños enemigos conocidos. El comandante Valerius se inquietó. Ordenó que la señal fuera confirmada por otra estación. En cuestión de minutos, llegó un segundo informe. La nave era real. No era un error. Se acercaba rápidamente. La noticia se extendió por el centro de mando. Los oficiales se inclinaron sobre sus estaciones, susurrándose unos a otros. Algunos dijeron que debía ser un contrabandista. Otros pensaron que era una nave rebelde tratando de infiltrarse en el espacio imperial. Pero incluso los contrabandistas tenían códigos. Incluso los rebeldes tenían naves robadas que el imperio podía rastrear. Esta no tenía historia. Era como si hubiera aparecido de la nada. El comandante Valerius envió un mensaje al almirante Teron. Eligió sus palabras con cuidado, pero ni siquiera él pudo ocultar la tensión en su voz. El informe era simple: nave no registrada detectada. Sin identificación. Sin respuesta a las señales. Continúa su curso. El almirante Teron exigió detalles. El equipo de mando midió el tamaño de la nave. Sus voces cayeron en silencio. La lectura mostró que era más grande que cualquier crucero del imperio, más larga que una ciudad, más ancha que una fortaleza. No estaba construida para el comercio, ni para esconderse. Estaba construida para la guerra. El rostro del almirante Teron palideció. Durante siglos, el imperio había gobernado sin desafíos. Las flotas del imperio eran las más fuertes de la galaxia conocida. Sin embargo, ahora, algo desconocido se movía hacia ellos, algo que no disminuía la velocidad, algo que no respondía. La primera directriz fue establecer comunicación. Todas las frecuencias fueron abiertas. Cada idioma conocido por el imperio fue transmitido hacia la nave. Los oficiales esperaron. No hubo respuesta. La nave continuó silenciosa y fría, sus motores brillando en rojo contra la negrura. El almirante Teron ordenó a las naves de intercepción que se prepararan. Pero dentro de la sala de mando, la inquietud se convirtió en miedo. Algunos recordaron viejas historias, historias de las que estaba prohibido hablar. Historias de los mundomortales. La humanidad, una especie que una vez había sido temida en las estrellas. El imperio los había declarado extintos hacía mucho tiempo. Se decía que su mundo natal había sido quemado. Sus flotas destrozadas, su gente desaparecida. Pero las leyendas decían lo contrario. Las leyendas afirmaban que la humanidad nunca había muerto. Solo habían desaparecido, esperando, observando, preparándose. Un oficial se atrevió a susurrar: ¿y si son ellos? Sus palabras hicieron que otros guardaran silencio. Nadie quería creerlo. Nadie quería enfrentar la idea de que la especie más peligrosa jamás conocida pudiera regresar. El almirante Teron silenció los rumores. Les recordó a sus oficiales que el imperio era supremo, que ningún fantasma del pasado podía amenazarlos ahora. Pero incluso mientras hablaba, miraba la señal creciente en la pantalla. La nave se acercaba.
Su sombra se extendía por la pantalla. Su curso era firme, directo. Se dirigía directamente al espacio imperial. El almirante Teron ordenó a la flota interceptar. El centro de mando se llenó de voces. Cada oficial transmitía órdenes a naves distantes a través de las estrellas. Los motores rugieron a la vida. Escuadrones se movieron en formación. El imperio se preparó para encontrarse con lo desconocido. Sin embargo, la nave no disminuyó la velocidad. No giró. Ignoró cada señal, cada advertencia. Se movía como si el propio imperio no existiera. Por primera vez en generaciones, los oficiales de mando se sintieron impotentes. Fueron entrenados para controlar, para dominar, para conocer todas las respuestas. Pero aquí, en el silencio de las estrellas, se enfrentaban a algo que no podían explicar. El almirante Teron miró una vez más la pantalla. La nave estaba cerca ahora. Su forma era más nítida, más oscura, más aterradora. No era un contrabandista. No era una nave rebelde. Era algo completamente diferente, susurró para sí mismo, aunque la sala estaba lo suficientemente silenciosa para que muchos lo escucharan. Esa nave no es nuestra, y se niega a detenerse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Los oficiales intercambiaron miradas de temor. El imperio siempre había estado seguro, siempre había sido fuerte. Pero ahora, una sola nave había sacudido esa certeza. La señal que no debería existir se había convertido en una realidad, y se dirigía directamente hacia ellos. El acercamiento, la orden de interceptar, se extendió por la flota como un incendio. En la oscuridad del espacio, enormes naves de guerra imperiales ajustaron su curso. Los motores se encendieron mientras destructores, cruceros y escoltas formaban líneas estrictas. El imperio creía en el orden por encima de todas las cosas. El orden los había mantenido en control durante siglos. El orden había aplastado rebeliones, silenciado levantamientos y dejado a mundos enteros temerosos de resistir. Ahora, ese mismo orden se preparaba para bloquear el camino de la nave desconocida. Dentro del puente de mando del crucero imperial líder, el capitán Kael observaba la señal creciente en su pantalla. Su tripulación trabajaba en silencio, cada movimiento preciso, cada orden respondida sin demora. Le habían enseñado desde su juventud que las flotas del imperio eran inigualables, que ningún forastero podía enfrentarse a ellas. Pero aún así, a medida que la forma de la nave se hacía más clara, la inquietud le asaltaba. «Estado», exigió Kael. «La nave desconocida se acerca directamente», respondió un joven oficial. «Distancia disminuyendo. Sin cambio de velocidad. Sin respuesta en ninguna frecuencia». «Muy bien», dijo Kael. Se enderezó, manteniendo su voz fría. Su tripulación necesitaba escuchar fuerza. El emperador exige obediencia. Esta nave aprenderá a obedecer. En toda la flota, los comandantes enviaron palabras similares a sus tripulaciones. Cada nave preparó sus armas. Los cañones de plasma zumbaban mientras los núcleos de energía se cargaban completamente. Los lanzamisiles se deslizaron a la posición de disparo. Las naves interceptoras se prepararon para el lanzamiento. El imperio no esperaba explicaciones. El imperio imponía. Y, sin embargo, la nave seguía avanzando. Sus propulsores ardían con un profundo resplandor carmesí, constante e ininterrumpido. No se apresuraba. No se escondía. Avanzaba como si ninguna fuerza pudiera detenerla. Las tripulaciones imperiales habían visto a contrabandistas entrar en pánico. A piratas dispersarse. A rebeldes intentar huir. Pero esta nave no mostraba miedo. En la estación de mando principal, el almirante Teron se inclinó hacia adelante mientras las imágenes se hacían más nítidas. La armadura de la nave reflejaba la luz de soles distantes. Era más oscura que cualquier diseño imperial. Su casco estaba marcado con líneas que parecían más cicatrices de supervivencia que decoración. Su forma era extraña. Angular, brutal, una forma destinada a la guerra en lugar de la exhibición. Análisis, ordenó el almirante Teron. Composición desconocida, respondió un oficial científico. La densidad del casco supera los estándares imperiales. La producción de energía está más allá de nuestras lecturas. La firma de propulsión no está clasificada. No podemos identificar el origen.
El almirante Teron apretó la mandíbula. Quería respuestas, y sin embargo, ninguna llegaba. Por primera vez en años, el Imperio miraba algo y no podía nombrarlo. Dentro de las cubiertas inferiores del crucero líder, los soldados susurraban en los barracones. Ya habían oído los rumores. Algunos reían nerviosamente, llamándolo un truco rebelde. Otros negaban con la cabeza, recordando cuentos prohibidos. Mundo mortales, humanos, un nombre borrado de la historia, pero nunca olvidado. Los soldados más viejos habían visto fragmentos de la verdad enterrados en archivos. Sabían que la humanidad una vez se había enfrentado a imperios más grandes que este, y había sobrevivido. Mientras la flota se extendía en formación de bloqueo, el capitán Kael dio la orden: envíen la advertencia final. El oficial de comunicaciones abrió el canal. Su voz era clara, llevando el peso de la ley imperial: nave no registrada, este es el Imperio Galáctico. Están entrando en espacio restringido. Detengan su avance de inmediato o enfrentarán la destrucción. El mensaje fue transmitido en cada idioma conocido. El silencio respondió. Los propulsores de la nave siguieron ardiendo en rojo. Su trayectoria permaneció recta. El puente se puso tenso. Cada oficial sintió el peso del momento. Si la nave ignoraba esta advertencia, el Imperio no tendría más remedio que abrir fuego. Sin embargo, abrir fuego significaba declarar que incluso el poderoso Imperio estaba amenazado por una sola nave. El almirante Teron dio la orden desde el mando. Si no se detiene, desactívenla, repitió el capitán Kael en voz alta. Su tripulación se movió rápidamente, preparando soluciones de tiro. Cada cañón fue fijado, cada misil apuntado. La nave desconocida estaba ahora dentro del alcance de ataque. Y entonces sucedió. La nave habló. El oficial de comunicaciones se congeló mientras una señal cortaba la estática. Una sola voz, profunda y tranquila, llenó el canal. No era imperial. No era alienígena. Era humana: esta nave no reconoce la autoridad de su imperio. Apártense. Las palabras golpearon el puente como una cuchilla. La tripulación intercambió miradas horrorizadas. Sabían que la voz era humana. El tono era frío, firme y absoluto. No era una súplica. Era una orden. El capitán Kael sintió que se le oprimía el pecho. Había estudiado historia. Había leído sobre la humanidad en secreto. Aunque el Imperio lo prohibía, recordaba las advertencias en esos registros ocultos: si los humanos regresan, no se arrodillarán. No obedecerán. No se detendrán. Pero su deber era con el Imperio. Levantó la mano. Armas listas. A mi señal. El resplandor carmesí de los propulsores de la nave desconocida se hizo más brillante. No disminuía la velocidad. No giraba. Estaba avanzando. El Imperio había exigido rendición. La humanidad había respondido con desafío. Y el primer choque estaba a punto de comenzar. El primer choque. La flota permanecía en silencio. Decenas de naves de guerra imperiales flotaban en una pared perfecta a través de las estrellas, sus armas apuntando a la solitaria nave que se atrevía a avanzar. En cada puente, los oficiales esperaban la orden. Los soldados en sus puestos apretaban sus controles más fuerte de lo habitual. Por primera vez en años, el Imperio estaba a punto de disparar a algo que no podía nombrar. Dentro del crucero líder, el capitán Kael miró fijamente la nave sin marcas. Estaba más cerca ahora, lo suficientemente grande como para llenar la vista frontal. Su oscuro casco engullía la luz a su alrededor. El resplandor carmesí de sus propulsores ardía de manera constante, sin vacilar, sin miedo. Había visto a rebeldes huir antes. Había visto a piratas romper la formación en el momento en que los cañones imperiales se encendían. Esta nave era diferente. Avanzó sin dudar, como si ya hubiera decidido el resultado. Advertencia final enviada, capitán, informó el oficial de comunicaciones. Su voz temblaba. Sin respuesta, Kael levantó la mano. ¡Fuego! La orden se extendió por todo el bloqueo. Los cañones de plasma rugieron. Brillantes estelas de energía ardiente se dispararon a través de la negrura del espacio y se estrellaron contra la armadura de la nave. La explosión fue lo suficientemente fuerte como para destrozar ciudades.
Pero cuando la luz se desvaneció, la nave permaneció intacta. El fuego de plasma se dispersó de su superficie como chispas contra la piedra. Jadeos llenaron el puente. Los soldados intercambiaron miradas aterrorizadas. Kael forzó su voz para que se mantuviera fría. Continúen disparando. Una segunda andanada llenó el vacío. Esta, más grande, más desesperada. Misiles avanzaron, explotando en ráfagas que sacudieron el espacio mismo. Pero de nuevo, la nave no cayó. Se movió a través de la tormenta de fuego sin disminuir la velocidad, sin siquiera cambiar de rumbo. Y entonces la voz regresó. Tranquila, firme, humana, han elegido la guerra. Que así sea. El puente quedó en silencio. Esa voz no era fuerte. Sin embargo, llevaba un peso más pesado que los cañones de la flota. El pecho de Kael se oprimió. Ahora sabía la verdad. Esto no era un truco rebelde. Esto no era un diseño alienígena. Esto era humano. La nave respondió con su primer ataque. Una única explosión surgió de sus cañones delanteros. Un haz de energía como nada que el Imperio hubiera visto. Un crucero imperial de casi 1 kilómetro de largo se desvaneció en un instante. Sus escudos colapsaron, su casco se partió, y en segundos se redujo a fragmentos ardientes a la deriva en el vacío. Los soldados en cada nave se congelaron. Tripulaciones enteras observaron cómo una de sus naves de guerra más fuertes era destruida por un solo disparo. Habían luchado contra levantamientos, aplastado flotas e impuesto la voluntad del emperador a través de las estrellas. Nunca habían visto tal poder. El pánico se extendió por las filas. Las voces subieron en las comunicaciones, gritando informes de daños, gritos de miedo. El orden perfecto del bloqueo del Imperio comenzó a romperse. Las naves intentaron ajustar la formación. Algunas retrocedieron, otras se prepararon para cargar, pero nada parecía seguro ya. En la estación de mando, el rostro del almirante Teron palideció. Apretó el brazo de su silla, su voz aguda y desesperada: son humanos. Dioses, son humanos. La palabra prohibida se extendió como un virus. La humanidad, los mundomortales, los fantasmas de la historia, ahora vivos ante sus ojos. El solo nombre transmitía un miedo más antiguo que el propio imperio. Se decía que la humanidad nunca se inclinó, nunca se rindió, nunca dejó de luchar. Y aquí estaba la prueba. La nave humana disparó de nuevo. Otro crucero se destrozó, hecho pedazos como cristal, golpeado por un martillo. El imperio había construido sus flotas para dominar, pero ahora nave tras nave caía sin dejar un rasguño en el enemigo. El capitán Kael apretó los dientes. Trató de mantener unida a su tripulación, trató de ordenar: no vacilen. Somos el imperio. No. Sus palabras fueron cortadas por el destello cegador de otro ataque humano. Su nave tembló violentamente mientras las alarmas sonaban por todo el puente. Los escudos colapsaron. La integridad del casco se rompió. Chispas cayeron del techo mientras los oficiales eran arrojados de sus estaciones. Kael cayó al suelo. Su visión borrosa por el humo. A través del caos, escuchó la voz de nuevo, resonando en cada canal, llegando a cada oído imperial: la humanidad no se arrodilla. Apártense, o sean destruidos. La batalla ya no era un choque. Era una lección, y el imperio estaba aprendiendo el miedo. La revelación humana. El campo de batalla ardía con restos. Pedazos de cruceros destrozados flotaban como huesos rotos a través del vacío. Los fuegos brillaban débilmente en el silencio del espacio, a la deriva entre los restos de hombres y máquinas. La pared de naves de guerra del imperio ya no era una pared en absoluto. Eran fragmentos, agujeros y caos. Desde la estación de mando, el almirante Teron solo podía mirar la pantalla. Su flota perfecta y disciplinada, se estaba desmoronando. Docenas de naves permanecían, pero ya no parecían una fuerza de poder. Parecían presas dispersas ante un depredador. La nave desconocida seguía avanzando, lenta y deliberada. Cada vez que el imperio atacaba, permanecía intacta. Cada vez que respondía, otra nave imperial moría. Y todo el tiempo esa voz se transmitía por las comunicaciones, fría, tranquila, humana. Dentro del puente de uno de los destructores restantes, los oficiales discutían en pánico.
Algunos exigían retirada. Otros querían seguir disparando. El capitán golpeó su mano contra la consola. Silencio. Somos el Imperio. No podemos huir de una sola nave. Pero incluso mientras gritaba, su rostro traicionaba su duda. Él sabía lo que su tripulación ahora sabía. Esta no era una nave ordinaria. Esta era tecnología humana. Más aguda, más fuerte, más rápida que cualquier cosa que el Imperio hubiera visto jamás. El oficial científico habló con voz temblorosa: Capitán, he escaneado el casco de nuevo. Los materiales no están listados en ninguna base de datos. La densidad es imposible. La producción de energía está más allá de lo que podemos registrar. Esta nave no se supone que exista. El capitán se giró lentamente. Su voz era tranquila, y sin embargo, existe. Mientras tanto, los susurros se extendieron por todos los canales imperiales. Los soldados pronunciaron la palabra prohibida. La palabra que había sido borrada de los archivos imperiales, pero nunca olvidada en la memoria: humanidad. Les habían dicho que la humanidad había desaparecido. Les habían dicho que los mundomortales habían sido aniquilados hacía mucho tiempo, su planeta reducido a polvo, sus flotas destruidas. El Imperio había escrito la historia para borrarlos. Pero la verdad no se desvanece tan fácilmente. Las historias habían sobrevivido en susurros, transmitidas en secreto de generación en generación. Y ahora esos susurros se habían hecho realidad. En la nave humana, la voz habló de nuevo, esta vez más fuerte, llenando cada canal, llegando a cada soldado de la flota: borraste nuestro nombre de tu historia. Nos llamaste extintos. Pero la humanidad no muere tan fácilmente. Te lo advertimos hace siglos. Te dijimos que regresaríamos, y ahora aquí estamos. Cada palabra golpeó como un martillo contra el orgullo del Imperio. Oficiales que nunca habían conocido el miedo ahora lo sintieron inundar sus venas. Tripulaciones enteras miraron fijamente la pantalla, mirando la oscura nave de guerra que no debería existir, y sintieron como el suelo de la certeza se derrumbaba bajo ellos. El almirante Teron intentó mantener el control. Su voz resonó por la flota: no crean sus mentiras. Es solo una nave. Una nave no puede derrotar al Imperio. Pero incluso mientras hablaba, la verdad era clara. Esa única nave ya había destruido 3 de los cruceros más fuertes del Imperio en minutos. Había sobrevivido a una tormenta de fuego de plasma sin un rasguño, y se había declarado humana. El capitán Kael, herido, pero vivo en el puente en llamas de su crucero, sintió el peso del momento. Recordó los registros prohibidos que una vez había visto en secreto. Registros que hablaban de la fuerza de la humanidad, de su extraño mundo natal, donde todo era hostil, donde la supervivencia misma era una batalla diaria. Se decía que en la guerra, los humanos se convertían en algo que ninguna otra especie podía igualar. Y ahora sabía que esos registros no eran mitos. Eran advertencias. La nave humana disparó de nuevo. Otro destructor se partió. Sus restos giraban en el vacío. La flota del Imperio se estaba rompiendo más rápido ahora. Las formaciones se desmoronaron. Las naves retrocedieron sin órdenes. El miedo se extendió como una enfermedad. En la estación de mando, el almirante Teron susurró para sí mismo: si esto es solo una nave, ¿cuántas más esperan en la oscuridad? Nadie respondió. El silencio era pesado de pavor. La voz humana se abrió paso de nuevo, final e implacable: se llaman a sí mismos gobernantes, pero ni siquiera pueden resistir a una sola nave. Recuerden este día. La humanidad ha regresado, y no nos arrodillamos. Las palabras resonaron por las estrellas. El Imperio, una vez inquebrantable, ahora temblaba. Sistemas enteros escucharían esto. Planetas enteros cuestionarían la fuerza imperial. El miedo, una vez utilizado como arma del Imperio, ahora se volvía contra ellos. La solitaria nave humana disminuyó la velocidad por un momento, sus propulsores atenuándose. Luego, sin previo aviso, cambió de rumbo y desapareció en la oscuridad más allá, dejando solo restos. Pero su ausencia no trajo alivio. En cambio, dejó un silencio mucho más aterrador. Porque el silencio significaba incertidumbre, y la incertidumbre significaba que el Imperio ya no se sentía seguro. Los soldados que sobrevivieron se susurraron unos a otros en voz baja. Sabían la verdad, incluso si sus líderes la negarían.
La humanidad había vuelto y esto no era el final. Era solo el principio. El imperio tiembla. El campo de restos aún flotaba en el vacío. Cascos destrozados, armas rotas, fragmentos de vidas perdidas, todo flotando silenciosamente en el frío. Por primera vez en siglos, una flota imperial había sido derrotada, no por una alianza enemiga, no por una rebelión, sino por una sola nave. En la estación de mando, el almirante Teron permanecía inmóvil en su silla. Sus oficiales esperaban órdenes, pero no salían palabras. Sus labios temblaban, sus manos se apretaban contra los reposabrazos, y aún así no decía nada. Admitir lo que había sucedido era admitir debilidad. Admitir debilidad era admitir que el imperio podía ser quebrantado. Finalmente, un oficial valiente habló: «Almirante, ¿qué deberíamos decirle al emperador?». El almirante Teron cerró los ojos. Conocía la verdad. El emperador exigiría silencio. El imperio prosperaba con el control, y el control no podía sobrevivir a esta verdad. Su voz estaba ronca mientras respondía: «No le decimos nada. El informe dirá que la flota se enfrentó a piratas desconocidos, nada más». Pero el silencio en la sala le dijo lo que temía. Ninguna mentira podría contener esta verdad. Demasiados habían visto. Demasiados habían escuchado la voz. Demasiadas naves habían caído. En toda la flota superviviente, los susurros se extendieron más rápido que las órdenes. Hombres y mujeres que una vez se habían reído de la idea de los mundomortales ahora pronunciaban su nombre en voz baja: humanidad. La palabra misma se sentía peligrosa, como fuego pasado de mano en mano. Se contaban lo que habían visto, lo que habían oído. Repetían las palabras de la voz: la humanidad no se arrodilla. En colonias distantes, los rumores comenzaron antes de que los restos se enfriaran. Comerciantes, contrabandistas y soldados llevaron la historia. Dijeron que una sola nave no registrada se había enfrentado al imperio y había ganado. Dijeron que los mundomortales estaban de vuelta. Dijeron que la galaxia ya no era segura para el imperio. En la sala del trono del emperador, la noticia le llegó a pesar del intento del almirante de ocultarla. Rugió, su voz resonando por la cámara dorada: «Una nave se atreve a humillarnos. Una nave se atreve a desafiar al imperio». Sus consejeros se arrodillaron, cabezas bajas, ninguno atreviéndose a responder. Pero la furia en su voz no podía borrar el miedo en sus corazones. El emperador ordenó silencio en todo el imperio. Cualquier soldado sorprendido hablando de la humanidad sería ejecutado. Cualquier registro de la batalla sería sellado. Se ordenó a la flota regresar de inmediato y nunca hablar de lo sucedido. Pero el miedo no obedece decretos. El miedo se propaga por sí solo. En mundos fronterizos, los civiles miraron al cielo con nueva esperanza. Habían vivido bajo las cadenas del imperio durante generaciones, creyendo que nadie podía desafiarlo. Ahora susurraban que tal vez, solo tal vez, los mundomortales habían regresado para romper esas cadenas. En bases militares, los soldados entrenaban con manos nerviosas. Todavía obedecían órdenes, pero la certeza en sus corazones había desaparecido. Sabían que sus poderosas flotas podían caer. Lo habían visto suceder. Y en los rincones ocultos de la galaxia, rebeldes y luchadores por la libertad escuchaban atentamente. No sabían de dónde venía la nave humana ni a dónde había ido, pero sabían lo que significaba. El imperio podía ser derrotado. Mientras tanto, mucho más allá del espacio imperial, la nave humana viajaba a través de la oscuridad, sus motores ardiendo en carmesí contra las estrellas interminables. Su tripulación permanecía en silencio, cada hombre y mujer conociendo la importancia de lo que acababa de hacerse. No habían destruido el imperio, pero habían destrozado su ilusión de invencibilidad. Le habían recordado a la galaxia que la humanidad no había desaparecido. La humanidad estaba observando. La humanidad estaba regresando. En la quietud de la cubierta de mando, el capitán Raya, el capitán humano, habló a su tripulación. Su voz era tranquila, firme, la misma voz que había infundido miedo en los corazones del imperio: ahora lo saben. Dejen que nos teman. Dejen que se pregunten cuántas naves tenemos. Dejen que imaginen lo que espera en la oscuridad. El miedo los debilitará mucho antes de que lleguen nuestras flotas. La tripulación asintió. Entendieron que esto no era el final de una batalla. Era el comienzo de una guerra. De vuelta en el imperio,
El almirante Teron estaba sentado solo en sus aposentos. Sus manos temblaban mientras servía un vaso de agua, sus ojos fijos en el suelo. Susurró las palabras que había oído, palabras que no podía olvidar: la humanidad no se arrodilla. Supo entonces que la era de certeza del imperio había terminado. Durante siglos, habían gobernado sin desafíos, creyéndose intocables. Pero todo lo que había hecho falta fue una nave, una voz humana para mostrarles la verdad. El imperio podía sangrar, y una vez que la galaxia supiera eso, nada podría mantenerlo unido. Las estrellas ya no eran seguras para el imperio. Temblaban ahora, esperando, observando, preguntándose cuándo regresarían los humanos en mayor número. Y en algún lugar en el silencio del espacio profundo, esa respuesta ya se estaba preparando.